Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a la presentación de este libro, Una mirada desde Mesoamérica, migraciones en Centroamérica y México, para el Colegio de México y la UNAM en colaboración. Es un gusto tenerlos aquí y tener a los invitados que ahora iré nombrando para que puedan platicarnos un poco acerca del texto y les cause interés en leerlo, hojearlo y disfrutarlo, porque también es parte del conocimiento, disfrutar estos textos que nos hablan mucho de la realidad centroamericana y mexicana en términos de migración internacional. Para la presentación vamos a tener a tres de los editores del libro y a tres invitados especiales. Voy a cederle la palabra a la doctora Silvia Giorgiuli, presidenta del Colegio de México y además editora de la publicación. Gracias, Jessica. Pues buenas tardes a todas, a todos. En esta presentación, que además tiene un componente híbrido, porque pues la mayoría de nuestros autores no, sino, yo creo que casi todos nuestros autores no están en la Ciudad de México, sino fuera, y porque también dos de los editores del libro se conectan desde fuera. Entonces, bueno, pues un saludo tanto a quienes nos acompañan aquí de manera presencial, como a quienes nos están siguiendo de manera virtual. Estoy perdiendo, perdí mi primera hoja de notas. Bueno, ahí voy. Perdí mi hoja 1 de notas, pero no importa, les platico. Bueno, a mí lo que me toca en esta parte inicial pues es contar un poco la idea del libro y cómo llegamos a este libro, ¿no? El antecedente y los orígenes de este libro, que como decía Jessica, es una coedición con la UNAM y el Colegio de México, pero que tuvo en realidad en los orígenes una participación de más instituciones, que es lo que tenía en mi primera ficha, que no encuentro, pero espero no ser omisa a ninguna de ellas. Hace pues cerca de 10 años, la Universidad de Brown empezó con una iniciativa que eran institutos de estudios avanzados en ciencias sociales con el financiamiento de Santander, y que buscaban traer a jóvenes investigadores de todas las partes del mundo en torno a temas, población, cambio climático, Estado de Derecho, etcétera. Y en ese marco, una de las cosas que nos comentaban los colegas tanto de Brown como de la Santander Universidades era la poca presencia de América Latina. Entonces, en 2018 decidimos hacer un primer encuentro, un instituto avanzado alrededor de los temas de migraciones, con David Lindstrom, Jessica Nájera y yo como contrapartes, David por Brown, Jessica y yo por el Colegio de México, y con el apoyo de Santander Universidades. Y bueno, fue muy exitoso y tuvimos de ahí un primer libro sobre migraciones en las Américas. Pero justamente una de las cosas que decíamos es que faltaba el componente centroamericano y del sur de México, ¿no? Entonces decidimos organizar en 2019 un nuevo instituto avanzado de estudios sobre migración internacional, ahora enfocado específicamente en Centroamérica y en el sur de México, y convocar a un diálogo a jóvenes investigadores, algunos a punto de terminar el doctorado, ya en etapas finales de sus doctorados, otros en etapas iniciales de sus trayectorias académicas, para que participaran de este diálogo que consistía en una semana aquí en la Ciudad de México con expertos. Tuvimos 26 jóvenes de Guatemala, Honduras, de El Salvador y de la frontera sur de México. Y bueno, a partir de las discusiones, uno de los objetivos de este espacio pues es generar una discusión colectiva sobre los procesos de migración en ese momento, ¿no? Entonces, de ahí que era natural no solo terminar con la semana que tuvimos aquí de trabajo, sino continuar las discusiones a lo que serían después los capítulos del libro que presentamos el día de hoy. Esa iniciativa, decía yo, tuvo participación de varias instituciones. Además de la Universidad de Brown, el Colegio de México, se sumó el Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, que coordina Luciana Gandini, y desde la UNAM, ahí la participación muy activa
desde la UNAM por la participación de Luciana y de su equipo en el seminario. Además de obtener el financiamiento complementario de Fundación Ford, apoyos de la Universidad de Princeton, Doug Massey, que en ese tiempo todavía coordinaba el proyecto de migración mexicana, de CEPAL, nos acompañaron Hugo y María de manera muy entusiasta, no solo apoyando en el acercamiento a Centroamérica, sino también coordinando uno de los conversatorios que tuvimos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues además también tuvimos un apoyo de personas internas en el colegio, Irvin Arreola, Luz Elena Rodríguez, que nos acompaña, Brenda Bolaños, Marisol Franco, y bueno, pues también toda el área, aprovecho para agradecer también al área de publicaciones del colegio, a Gaby Said y a Claudia Priani y al área de publicaciones de la UNAM, en un proceso que además fue muy complejo porque en medio se nos cruzó la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos esto en 2019, hicimos la convocatoria, empezamos a trabajar en los capítulos y se nos cruzó la pandemia, lo cual es un poco más lento el trabajo, además de coordinarnos, que estábamos todos en países distintos, pero el día de hoy pues estamos muy contentos de estar aquí en un diálogo que refleja pues un poco lo que fue esa semana, ¿no? Con preguntas transversales como cómo estudiamos la movilidad de Centroamérica y de México, qué instrumentos tenemos para estudiarla, cuáles son las particularidades de la región, qué necesita dentro de esas particularidades en términos de aproximaciones de política pública y sobre todo esta idea de ir generando un entendimiento, un marco teórico, metodologías, discusión sobre información para esta región en particular, ¿no? Separada de lo que son las grandes discusiones que han dominado el espacio, como por ejemplo la migración México-Estados Unidos. Y bueno, esta idea que se suma a la iniciativa de CEPAL de pensar en una estrategia migratoria regional que incorporara además temas como la violencia, la racialización, las desigualdades, temas sobre migración familiar, género, gestión de la frontera y que entre otras, ¿no? El libro tiene la participación de 13 de autores que participaron, de los 26 que participaron en este Instituto de Estudios Avanzados y bueno, ya lo comentarán los demás con mayor detalle, pero se concentra en las movilidades de Guatemala, Honduras y El Salvador. Y pensemos en 2019, ¿no? Con todavía el tema del tránsito muy importante, temas como las caravanas, este posicionamiento de México como un nuevo rol o un nuevo significado al tránsito. También este tránsito asociado con esperas, con estancias, qué pasaba o qué pasa con las esperas y incorporando actores como mujeres y niños y inclusive algo que a mí me gusta mucho, bueno, también una discusión sobre el retorno y los retos de reinserción de los migrantes a Centroamérica. El título del libro, Una mirada desde Mesoamérica, justamente responde a esta idea de decir, bueno, reconocernos como una región migratoria con una dinámica propia y entender los trabajos desde esa perspectiva, tema que por cierto genera una gran sinergia con un proyecto que tenemos ahora entre Brown y el Colegio de México, en el que también participa Jaime, que es el proyecto de migración mesoamericana, del cual pues va a hablar a David, así que ya no. Ya casi para cerrar, pues de 2019 a 2023, aunque son pocos años, 4, han pasado un montón de cosas en términos migratorios, en términos de cambios en los perfiles, la mayor heterogeneidad en los orígenes nacionales, en términos de el mayor número de ejemplos sobre lo que implica la espera, tanto en los lugares, las ciudades fronterizas, por ejemplo, que tienen que gestionar esos tiempos de espera, cambian las condiciones de cruces y cerraría diciendo en medio de todo lo que ha pasado, pues lo que sucedió el 22 de octubre, esta cumbre regional sobre migración, que para mí lo que me parece interesante desde el título, Encuentro por una vecindad fraterna y con bienestar en Palenque, la que convocó el gobierno de México y con la participación de los gobiernos principales de origen de los migrantes, a intentar como empezar a avanzar más en este diálogo después de que ya se toman por aceptados aspectos como la corresponsabilidad.
Ya, ahora sí, para cerrar, nada más quisiera agradecerle a quienes nos apoyaron con financiamiento, que ya mencioné, agradecerles a los panelistas que nos acompañan hoy. Como yo ya decía, Hugo Beteta pues estuvo desde que dialogábamos en el 2018 y 19 sobre este espacio, y dos jóvenes también investigadores, ya te dije joven, Jaime y Rivas y Guillermo Castillo, qué bueno que nos pueden acompañar aquí en el colegio. María Castro, por supuesto, gracias, también ha estado con nosotros en esta discusión. A Douglas Massey, que nos ha acompañado también en diferentes momentos. A Santander Universidades, Arturo Cherbovsky y a Salomón Amkie, que sé que nos están siguiendo por redes. Por supuesto, a mis colegas con quienes trabajamos la coedición, a Jessica Nájera, Luciana Gandini, David Lindstrom. Y bueno, pues felicitaciones a los autores, y lista para, a partir de la publicación de esta, pues pensar sobre nuevas etapas en un contexto cambiante, pero en donde nos queda claro que los temas que se tratan en el libro siguen totalmente vigentes y asumimos que van a seguir por un buen tiempo. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Gracias. Muchas gracias, Silvia. La idea de esta breve introducción de cómo transitamos de una escuela, un instituto de estudios de migración a un libro en el que en el que todos pudiéramos conocer los temas que dialogamos durante esa semana de ARIM, del proyecto ARIM 2019, creo, un ejercicio muy elocuente de que no solo se trata de reunirse, platicar y crear proyectos, sino también de hacer investigación en conjunto, porque los textos que están en este libro fueron dialogados en conjunto, y creo que eso aporta una gran visión a las migraciones, y particularmente, como decía Silvia, porque está creado desde Mesoamérica, ¿no? Desde el sur de México y desde los países principalmente del norte de Centroamérica, que permite tener una visión no solo desde los países de tránsito o de destino, sino también de los países de origen. Ahora le daré la palabra a la doctora Luciana Gandini, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER, quien nos acompaña de manera virtual y nos hará una presentación general del texto para que todos podamos conocerlo. Adelante, Luciana. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo a todos mis colegas coeditores del libro y a quienes nos acompañan en el panel, y por supuesto a quienes están hoy en la presentación de este, como decía Silvia, deseado producto, porque nos atrapó también a nosotros la pandemia y nos llevó más tiempo del que habíamos previsto, pero estamos muy contentas y contentos de que hoy haya visto la luz y esté entre nosotros este producto, que, como ya lo anticipaban tanto Silvia como Jessica, es un producto que queremos mucho y que nos da mucho gusto, porque es un producto que contiene 8 capítulos de una docena de autores, fundamentalmente autoras jóvenes, de investigadoras e investigadores jóvenes, que además es fruto de, como se destacaba, este trabajo colectivo. Y es algo a lo que apostamos en esta reflexión, no solo en la escuela, en el instituto, sino también a lo largo de la elaboración de los capítulos, y también apostamos a que sean capítulos, en algunos casos de autoría única, pero en varios de ellos de autoría colectiva, ¿no? Con la intención también de propiciar y generar nuevas redes de trabajo y un trabajo en colaboración. En ese sentido, no voy a abundar demasiado, voy a hacer algunos comentarios muy, muy breves para poner en el centro de la escena cuál fue el tema que estaba de atrás, ¿no? Y como ya también un poco se adelantaba, el interés era incorporar a Centroamérica, a Mesoamérica, en el debate, en este sistema migratorio mesoamericano entre México, Estados Unidos y Centroamérica. Lo cierto es que si bien en el debate y en los días, en esa semana intensiva que trabajamos, hablamos de distintas perspectivas y de distintos países que conforman este gran sistema, ciertamente se centró el libro, o varios de los capítulos del libro, en México como un país de tránsito, de arribo, de espera y de estancia, ¿no? Pero claramente
los capítulos y ahora veremos rápidamente de qué van y por supuesto después queremos escuchar con mucha atención y mucho interés a quienes van a hacer el favor de comentar el libro, pero en realidad lo que decimos es que aunque discutimos mucho, finalmente México adquirió un peso importante en el libro mirado desde distintos lados, ¿no? Desde quienes transitan, desde quienes tenían la intención de transitar pero se terminan quedando, con un fuerte énfasis en las fronteras, pero sobre todo con una discusión que fue quizás premonitoria de algo que se exacerbó posteriormente a la pandemia y es esta reconfiguración de la migración centroamericana de tránsito por México, que si bien es una migración de larga data, de larga historia, se ha reconfigurado en los últimos tiempos y se ha complejizado en términos de que son flujos centroamericanos, pero que se combinan hoy en día también con otros flujos, adquirió mucha visibilidad, como ya se mencionaba, a partir de las caravanas, pero realmente esta reconfiguración regional también nos puso a reflexionar o puso a reflexionar a las y los autores acerca de varios otros temas, como por ejemplo las relaciones fronterizas, los atrapamientos, las políticas públicas, los programas, en una nueva era, digamos, o podemos decir así, donde México adquiere un papel más preponderante tanto en el tránsito como en la recepción. Y si bien como muchas y muchos autores sostienen, México nunca ha sido un país de inmigración en términos de sus volúmenes, ciertamente la práctica se está transformando cada vez más en un país que está acogiendo, que está recibiendo a aquellas personas que, aunque no sea el último destino llegar a México, están quedándose de alguna manera en el país. Para ser muy sintética e ir cerrando una presentación muy breve de mi parte, simplemente adelanto que el libro tiene 4 secciones temáticas y esas secciones temáticas están agrupadas los capítulos. La primera de la sección es sobre política migratoria regional, que tiene 2 capítulos. El primer capítulo, que escribió Gloria Marvick García Grande e Isabel Rosales Sandoval, es un capítulo sobre políticas regionales de contención de movilidades al sur de México y al norte de Centroamérica, donde hacen un repaso, un raconto de los distintos programas desde el Plan Sur hasta el Plan de Desarrollo Integral, ¿no? Entonces hacen un buen raconto sobre lo que ha sucedido con el trasfondo de un escenario de cada vez más securitización y control migratorio. El capítulo número 2 es un capítulo que escribió María del Pilar Fuertes Celis, se llama Migración y Política en la Frontera Sur de México, 2 décadas de programas de desarrollo y política migratoria, y lo que hace María del Pilar es una revisión de las últimas 4 administraciones federales, incluida la actual, para mostrar de qué manera se ha moldeado la visión sobre la franja fronteriza sur de México, particularmente cómo ha adquirido peso, en el mismo sentido que el capítulo anterior, las Fuerzas Armadas o el control migratorio. Hay una segunda sección del libro que contiene trabajos específicamente dedicados a migraciones en tránsito por México, y aquí también se agrupan 2 capítulos. El primero de ellos lo escribieron Rosalba Jasso Vargas y Luz Helena Rodríguez Tapia, y es un trabajo sobre migración centroamericana de paso por México, donde las autoras nos proponen una reflexión sobre la categoría de tránsito y de espera, ¿no? Esta categoría que ha cobrado cada vez más fuerza y que la analizan a través de distintas dimensiones analíticas, como la condición de indocumentación, la intención y la viabilidad del viaje, el contraste entre lo transitorio y el estancamiento, de tal manera que nos proponen una discusión, o lo que ellas dicen, el nacimiento de una discusión entre movilidad e inmovilidad. El otro capítulo que está condensado en esta sección es sobre cambios en las estrategias y trayectorias de los sujetos centroamericanos de tránsito hacia Tijuana y Matamoros, también en el contexto de la contención migratoria y la deportabilidad. Este capítulo lo escribió Joame Ramírez Ramos, y presenta las historias a partir de historias de migrantes centroamericanos en las primeras caravanas en ruta en Estados Unidos en el 2018 y el 2019, y compara la manera diferente de migrar y de cruzar fronteras para personas centroamericanas en comparación con las personas centroamericanas. El tema de mujeres y niñez, es decir, 2 poblaciones que adquirieron un peso importante en la reflexión en el libro, se agrupan en una tercera sección.
y específicamente abordan el tema de mujeres y niñez en la migración en tránsito y la estancia en México. En estos 3 capítulos inician con el capítulo de violencia continua y migración, trayectorias de sufrimiento de mujeres hondureñas en la ruta Centroamérica, México, Estados Unidos. Este es un capítulo de Marisol Pérez Díaz, una autora que nos propone reflexionar precisamente a partir de una categoría propuesta por ella misma, que es la de trayectorias de sufrimiento, donde identifica la existencia de un cruce entre los tipos de violencia, los espacios donde son producidas y los actores que las ejercen para este tipo de mujeres migrantes. El otro capítulo, el que sigue en esta sección, es sobre niñez fragmentada, violencia institucional y niñez migrante en tránsito por México. Este capítulo lo escribieron Chantal Lucero Vargas, Olimpia Montserrat Valdivia Ramírez y Jorge Choy Gómez. En este capítulo analizan la violencia sistemática que viven niños, niñas y adolescentes migrantes en los países de origen y se trasladan hacia los países en tránsito en forma de una violencia institucional. El último capítulo dentro de esta sección es un capítulo sobre políticas de contención migratoria, experiencias de mujeres centroamericanas en el corredor migratorio central chiapaneco, y este capítulo es de Olinka Villanueva Hernández. Lo que nos propone la autora es un análisis de las iniciativas regionales y los programas que han enfatizado una lógica de contención migratoria, de persecución y criminalización de las y los migrantes, ¿no? Aquí este capítulo está dotado de testimonios de mujeres migrantes centroamericanas y visibiliza situaciones de trata, explotación sexual, rechazo, estigmatización que enfrentan las mujeres migrantes en el corredor migratorio central de Chiapas. Y finalmente el libro cierra con una última y cuarta sección sobre retorno y reinserción de Centroamérica, que la compone el capítulo 8, denominado Mecanismos de protección de las personas en ruta y en condición de retorno en el contexto de caravanas migrantes, y específicamente aborda los casos de Honduras y El Salvador. Este capítulo está escrito por Ivette Araujo Velázquez y es el Hernández Gamero. Los autores analizan el contexto de respuesta de creciente número de deportaciones, los gobiernos de Honduras y El Salvador, cómo en respuesta a esas deportaciones implementaron una serie de programas diseñados para proteger a los migrantes en la ruta hacia Estados Unidos y para facilitar la reintegración de los migrantes deportados y retornados, ¿no? Finalizan ese capítulo insistiendo en la necesidad de coordinación tanto intergubernamental como interinstitucional, con la presencia de actores como el sector privado. Diría yo que el conjunto de estos 8 capítulos analizan entonces la dinámica migratoria centroamericana por México y hacia los Estados Unidos, y es una mirada renovada que claramente estaban identificando este conjunto de autoras y autores jóvenes, temáticas que hoy están sumamente presentes en la literatura y en los temas de debate, en esta reconfiguración de la agenda y del escenario de los patrones migratorios. No abundo más porque vamos a tener comentarios más fructíferos, interesantes y con una mirada externa también a quienes no han participado del proceso de elaboración del libro. Me sumo, al igual que Silvia, al agradecimiento en primer lugar, por la invitación a participar, a sumarme al Colegio de México, a la Universidad de Brown y las demás instituciones que ya mencionó Silvia en este instituto y posteriormente en coordinar este libro. Y también quisiera agradecer especialmente dentro de la UNAM, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, primeramente al doctor que nos llama, quien estaba a cargo de la Secretaría, y posteriormente a la doctora Patricia Dávila, quienes no solo apoyaron la elaboración de que pudiéramos llevar a cabo esta semana intensiva, sino también la producción de este libro y la publicación del libro que hoy nos tiene aquí juntos, virtual o presencialmente, en esta presentación. Así que para no tomar más tiempo, les agradezco mucho que estén por aquí y vamos a escuchar entonces los comentarios de nuestros compañeros. Gracias. Gracias, Luciana. Bien, para los comentarios generales del libro nos imaginábamos tener una participación diversa, no solo académica, sino también
institucional en términos de aquellas organizaciones que pueden tener una visión más regional. Y con esta idea invitamos a un representante, digamos, de Centroamérica, que es el doctor Javier Rivas, a una persona de México, que es Guillermo Castillo, y a Hugo Beteta, que es director de la sede de México en la CEPAL. Le voy a ceder la palabra a Jaime para que nos ofrezca sus comentarios. Gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos, a todas. Primero agradeciendo esta invitación en este espacio, que es todo un privilegio estar con ustedes acá. Gracias al Colegio de México y a todos los colegas que han estado detrás de este enorme y valioso esfuerzo editorial para tener una mirada desde Mesoamérica, como dice el título del libro, sobre uno de los procesos sociales que más nos desafía como humanidad en este momento. Comenzar felicitando a los autores, autoras en su mayoría, como decía Luciana, por este esfuerzo también, donde se recoge una mirada fresca, digámoslo así, sobre distintos procesos que ya se vienen estudiando desde hace varios años, pero que una mirada y una lectura al libro nos permite retomar algunos planteamientos que quizás desde la pandemia ya veníamos escuchando y que nos dan una mirada actualizada que tiende a desafiar, creo yo, no solo perspectivas teóricas, sino también acercamientos metodológicos, que a su vez, ojalá en el futuro se tradujera en un cambio de narrativas y de prácticas, sobre todo para intervenir con las poblaciones a las que este libro se refiere. He tratado de seguir unos comentarios también en sintonía con la propuesta del libro, en donde es pertinente comenzar con una mirada sobre las políticas migratorias regionales, como bien lo establece la primera parte del libro, sobre todo en sus primeros dos capítulos. Y creo que una de las cuestiones fundamentales a enfatizar en una mirada a esta primera parte del libro es que ni los planes de desarrollo, y aquí la CEPAL creo que tiene, digamos que un interés muy particular en este tema, al parecer ni los planes de desarrollo implementados en la región durante los últimos años, por ejemplo, la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, etcétera, ni las políticas migratorias de contención, a veces y casi siempre riñendo con los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, han logrado impactar realmente en un cambio sustancial de los detonantes de la migración y de la movilidad humana forzada en la región. Es decir, pese a que se han ensayado diversas iniciativas durante los últimos años, desde diversos sectores, no evidenciamos en nuestros países que se esté tocando de raíz eso que muchos llaman las causas estructurales que están empujando a la gente a dejar nuestros países y ponerse pues en la búsqueda de mejores oportunidades o de seguridad o de otras causas pues en nuestra región. Por otro lado, evidentemente estas políticas están causando un enorme impacto en países como México, que como bien se establece en el primer capítulo, por ejemplo, cuando se compara con la experiencia de Turquía, con la experiencia de estos países que son como antesala digamos, de las regiones de destino, coloca a México en una encrucijada importante, algo que ya decíamos desde hace muchos años, pero que viene a complejizar aún más la situación de México como país, como decía nuestra colega, como país no solo de origen de personas migrantes, sino también de tránsito, de destino, y que ya no solo hablamos de destino, sino que ahora hablamos de espera, ¿verdad? Que es una de esas palabras, digamos, que ahora nos resuena como nueva, digámoslo así, en esta publicación.
y de aquello que ya se nos insistía también desde la pandemia, que eran las inmovilidades, ¿verdad? Que es una categoría también que es de reciente, digamos, abordaje en los estudios sobre migración. Por lo tanto, estas políticas de contención migratoria ha impactado y ha provocado una reconfiguración de los territorios, sobre todo en México, en determinadas localidades, pero también en Centroamérica, que nos permite hablar de territorios de espera, territorios de atrapamiento, de atoramiento, de prolongación indefinida de las trayectorias migratorias o de sufrimiento, como le llama una de las autoras, que sitúa a México como un territorio extendido, esa frontera vertical de la que nos hablaban otros autores hace unos años, y muy complejo, tanto para las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, como para el mismo Estado, hay que decirlo, mexicano, y sobre todo también para las poblaciones en México. Estos primeros 2 capítulos, por ejemplo, nos traen a mención eso que ya vislumbrábamos desde hace años, que es la securitización de la agenda migratoria en la región, que se traduce, por ejemplo, en militarización de espacios fronterizos, de la externalización de los sistemas de asilo, de refugio, que hacen que cada vez más las personas solicitantes de protección internacional tengan que esperar ni siquiera en México, sino incluso desde Centroamérica, ¿verdad? Hasta se habla ya de antes del tapón del Darién, es decir, esa externalización que está llevando a experiencias de atrapamiento también y de orillamiento de personas en los territorios de origen, lo cual plantea enormes desafíos para el abordaje de políticas, sobre todo cuando lo que se trata es de salvaguardar los derechos humanos de las personas. Si no han rendido frutos estos planes de desarrollo, y por otro lado, las políticas migratorias no han logrado contener la migración ni los flujos de personas solicitantes de protección internacional, quisiera traer a mención algunas preguntas que me surgen con esta lectura del libro. En un primer lugar, ¿qué debe hacerse entonces en Centroamérica y en México para que realmente se aborden esos detonantes estructurales que están permanentemente orillando a las personas a la movilidad humana forzada? Si se han ensayado tantos planes de desarrollo con resultados que al parecer no son los que se esperaban, entonces podemos hablar incluso, y esta es una pregunta, podemos hablar incluso de acercamientos regionales, políticas regionales, cuando, por ejemplo, para hablar desde Centroamérica, ni siquiera el sistema de la integración centroamericana, SICA, está siendo capaz de elaborar una política migratoria regional después de más de 10 años que los presidentes instruyeron a cada país a elaborar esa política regional. ¿Qué tanto incluso estas propuestas que surgieron desde México con el acompañamiento de la CEPAL, por cierto, para poder llevar condiciones de desarrollo o generar condiciones de desarrollo en estos países no han tenido, digamos, el impacto que se esperaba? Por otro lado, una pregunta que me surge ya hablando de políticas de contención migratoria es, ante sobre todo en la actual administración de Estados Unidos, Biden-Harris, ¿qué tanto podemos hablar de acuerdos explícitos o tácitos que la administración Biden-Harris tiene con México, con los gobiernos de Centroamérica para contener los flujos de migración? Si en la administración de Trump se hablaba de estos acuerdos, de la vergüenza, decía yo en una ocasión, ¿verdad? Cuando se conminó a México, por ejemplo, a firmar el acuerdo allá por 2019, y que se vio lo mismo en nuestros países, en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, cuando se hablaba de esa figura del tercer país seguro.
¿Qué acuerdos hay ahora en este momento en donde no se nos habla explícitamente, pero todos y todas podemos suponer que también existen algún tipo de acuerdos para contener los flujos de personas migrantes? Por otro lado, creo que el libro, en su primera parte, nos trae a memoria todos los cambios experimentados en la frontera sur mexicana, que es algo que desde hace años se está visibilizando más, ¿verdad? Originalmente, cuando hace unos años se hablaba en México de la frontera, era la frontera norte, ¿verdad? Entonces, muy poco se hablaba de la frontera sur. Ahora, digamos que las autoras también nos permiten evidenciar cómo aquella imagen de la frontera, entendida más como punto de encuentro, como punto de contacto o de continuidad, se ha transformado más bien en una frontera límite, lo cual se traduce también desde la política de externalización de las fronteras, en la construcción de todo un entramado institucional en el sur de México que pretende pues contener a la población que está queriendo ingresar al país. Pero no solo eso, si vamos un poco más, y aquí quizás vinculando con los últimos capítulos del libro, parece que esa externalización también nos ha llegado hasta tierras centroamericanas, de modo que, y esta es una lectura más bien crítica de las políticas de reintegración de la población retornada que abordan los dos últimos capítulos del libro, pareciera que estas políticas de reintegración están implementadas en la línea de el quedarse en los territorios de origen, pero sin ofrecer oportunidades reales para que la gente desarrolle una vida digna en las mismas. En otras palabras, el retorno forzoso de cientos de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, les hace volver a una tierra que no está ofreciendo las condiciones para que puedan desarrollar una vida digna, por lo cual, y de nuevo creo que es una lectura muy crítica de estos dos capítulos que nos evidencian, por ejemplo, toda la institucionalidad volcada hacia las personas retornadas, sobre todo hondureñas y salvadoreñas. Me parece que no están tocando de nuevo la raíz de la situación, que es el abordaje de esos grandes entramados estructurales que propician la migración y el desplazamiento forzado desde Centroamérica. Evidentemente, como se dice en el libro al inicio, esta publicación está centrada más en el tránsito de personas centroamericanas, sobre todo del norte de Centroamérica, en México, pero sería interesante en un futuro ver, por ejemplo, cómo las caravanas que experimentaron un proceso de, podemos decir, descentroamericanización durante los últimos años, en donde ahora lo que observamos es la participación de colectivos haitianos, venezolanos e incluso de africanos, es decir, personas de origen extracontinental. Sería interesante actualizar el conocimiento en torno a, y este es un siguiente punto que quisiera destacar, ese debate teórico que también enfrentamos en el estudio de la movilidad humana forzada, que es la intención de recoger experiencias agenciales, experiencias resilientes de las personas migrantes que nos permitan tener un acercamiento que rompa esos esquemas de victimización y revictimización de las mismas. Es decir, que nos permitan acercarnos también a sujetos que sí evidentemente pudieron haber sido víctimas de algunos procesos, sobre todo en el marco de estas políticas de contención, pero que también con todo y los constreñimientos estructurales e institucionales es posible que desarrollen lo que podemos llamar pequeños éxitos o éxitos que desde el punto de vista de ellos y de ellas sean enormes. Es decir, lograr salvaguardar la vida, por ejemplo, huyendo de una pandilla desde San Pedro Sula o desde cualquier localidad en El Salvador, en territorio mexicano, es un gran éxito para muchas personas. Entonces, ¿cómo podemos también ver y acercarnos metodológicamente
para tener una idea de esos procesos de resiliencia y de agencia de las personas en el marco de estos constreñimientos estructurales. La lectura de este libro nos ha traído, como decía, categorías interesantes que hace años no observábamos en los estudios, sobre todo de la migración centroamericana por México. La categoría de trayectorias de sufrimiento creo que es una categoría desafiante que nos invita a ver la experiencia, sobre todo de las mujeres migrantes, pero también, y aquí creo que la autora estaría de acuerdo, ¿verdad? También nos permitiría ver cómo, incluso dentro de esas trayectorias, las mujeres han sido capaces de implementar una serie de estrategias que les permitan de algún modo salir de las situaciones desfavorables en que se encontraban. Por otro lado, estas categorías de territorios de espera, de confinamiento, de atrapamiento, es una categoría que se ha estado analizando incluso desde antes de la pandemia y aquí sería interesante, por ejemplo, poner en diálogo este trabajo realizado por estas autoras y autores con otros trabajos realizados en México en otras regiones, por ejemplo, en el occidente de México, donde hay autores que han estado trabajando, digamos, estas categorías, o en la misma frontera norte o en la frontera sur. Finalmente, y ya para terminar mi intervención, queda el desafío, creo yo, de seguir desarrollando estas iniciativas interesantes que llevaron a la concreción de esta publicación, porque no solo amplían la mirada analítica, digamos, creo que es la primera publicación que yo tengo conocimiento en los últimos años que tiene una mirada realmente mesoamericana, es decir, que logró romper el nacionalismo metodológico, digámoslo así, e incorporar, digamos, en una misma publicación esta lectura de ambos lados de la frontera, ¿verdad? Cuando nos situamos en Chiapas, ahí en el Tacaná, ¿verdad? Y podemos divisar a ambos lados, o el río Suchiate de la frontera, realmente esta publicación invita a pensar en procesos colaborativos y dialógicos que nos permitan incorporar las miradas de ambos lados de la frontera, que creo que es algo que ha estado bastante ausente en la producción, digamos, académica en México, donde evidentemente han primado los análisis desde este lado de la frontera. Entonces, quisiera reconocer el enorme valor teórico, el enorme valor metodológico, digamos, de este esfuerzo, en tanto que incorporó la visión desde ambos lados de la frontera. Por otro lado, el hecho de rescatar de las bibliotecas, digamos, sobre todo de los estantes, digámoslo así, de centros de investigación, de universidades que están produciendo tesis, ¿verdad? Porque algunos de estos textos se basan en tesis doctorales, en tesis, digamos, en productos académicos que a veces no los vemos a la luz, ¿verdad? Y que nos ha permitido esta publicación retomar, pues, el trabajo de investigadores e investigadoras jóvenes que están produciendo y que están muy activos a ambos lados de la frontera y en diversos contextos. Tengo la fortuna de conocer algunos de ellos que ni siquiera viven ni en Centroamérica ni en México, ¿verdad? Es decir, que están estudiando afuera o están en otros contextos. Entonces, ese esfuerzo creo que es importante darle impulso, ¿verdad? Y mantenernos en ese esfuerzo y poder incorporar ambas miradas. Y finalmente, como bien lo reconoce el libro al inicio, ¿verdad? Una de las limitaciones, digámoslo así, se puede llamar así, es no ha incorporado, digamos, la presencia de otros colectivos nacionales de mucha importancia en este momento en México, como son las personas de origen haitiano, venezolano, que también están desafiando, digamos, las explicaciones teóricas, los acercamientos metodológicos, por lo cual sería interesante en el futuro poderse abrir, digamos, al acercamiento a estas otras poblaciones. Me quedaría entonces con un agradecimiento de nuevo por la invitación a este espacio, particularmente a Jessica, agradecerle por haber estado presente desde el inicio, ¿verdad? En este proceso también, y una felicitación de nuevo por el esfuerzo realizado.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Bueno, no señalé que Jaime es profesor de la Universidad de Don Bosco en El Salvador. Muy amable. Ahora escucharemos a Guillermo Castillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Ya, creo que ya. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, es un gusto estar aquí en la presentación de este libro. Yo quisiera iniciar agradeciendo, por supuesto, a las colegas del SUDIMER, a Marisol y a Luciana, por supuesto a las colegas del Colmex, sobre todo porque me parece que se ve, hay una evidente continuación del evento que se organizó en 2019 con el que se organizó con Brown University, creo que fue en 2016, ¿no? 16, 17, no me acuerdo. Bueno, yo voy a dividir mi intervención en 3 momentos. La primera tiene que ver con un encuadre de cómo se produjo el texto en términos de 3 niveles. Por un lado, cuál es, digamos, el eje articulador común, después cuál es la estructura analítica transversal que lo caracteriza y de alguna manera el contexto en el que se da, ¿no? La segunda parte versará sobre todo con cómo se articula como una obra con una serie de lineamientos más o menos coherentes y cómo hay una serie de aportes en términos de una serie de temáticas muy específicas, la participación política del Estado, la producción de México como un país de tránsito y espera, ¿no?, que disputa y dialoga con la idea de la migración en tránsito y también la centralidad de ciertos actores como las mujeres y los niños. Y finalmente concluiré con una parte que tiene que ver con qué me parece que aporta este libro en el contexto de la producción actual académica. Bueno, como bien lo señalaron, se trata de un libro que fundamentalmente se centra en poblaciones de migrantes en tránsito, muchas de ellas irregularizadas, que proceden fundamentalmente del norte de Centroamérica, y la particularidad del texto es que se centra sobre todo en el análisis de México como un lugar de paso, de espera y destino, pero justamente en 2 vertientes fundamentales. La primera es en términos de los procesos de irregularización, ¿no?, que se dan en una relación con el Estado, y la otra es justamente su papel articulador con los corredores migratorios hacia Estados Unidos. De alguna manera sí hay que decir que hay una gran sombra, un actor oculto que está en el libro y es justamente la idea del potencial destino, ¿no? Y que en ese sentido la posición estratégica de México siempre está definida por él, ¿no? En ese sentido, me parece que queda claro que en el libro México se constituye como un espacio de trayectorias, de tránsitos migrantes, pero fundamentalmente, y quizás esta es la novedad, como un territorio de espera, donde ya se observan procesos de inmovilidad, sobre todo en los capítulos donde se aborda deliberadamente la cuestión de las caravanas y de la pandemia, aunque en menor medida, y que además estos territorios de espera e inmovilidad están cargados por diversos procesos de violencia. Creo que este es también uno de los hallazgos importantes. O sea, el hecho de desplazar la discusión teórica de migración de tránsito hacia, por ejemplo, hacia territorios de espera, nos tendría que llevar también a la articulación de esto con una serie de procesos que tienen un impacto claro en términos de las condiciones en las cuales viven los migrantes en México, ¿no? Este es por un lado, digamos, como el gran eje articulador. Por otro lado, me gustaría destacar en esta primera parte 2 cosas que me parecen importantes. La primera es el resultado de un diálogo colectivo. Yo sí quiero decir que sí se observa un trabajo en los capítulos, pues eso, de tallerear, de procesarlos, y hay un esfuerzo, me parece, de articularlos en términos de un argumento general, ¿no? También quisiera destacar eso hacia el final de la presentación, que se nota esta mirada distinta de las autores, autoras, ¿no?, que justamente tratan de pensar desde otro sitio los procesos migratorios. Ahora bien, yo sí creo que es clave también algo que ya se destacó desde el inicio, y es la idea de cuál fue el contexto político en el que se escribió el libro, y que tenía que ver justamente con algo que ya se mencionó acá, y es el periodo de las caravanas. Yo coincido mucho con la lectura de Jaime. Efectivamente se trató de una nueva forma de migración que mostró la capacidad de agencia de los migrantes y que no solo se caracterizó por su visibilidad, sino también por una serie de estrategias muy puntuales, quizás no en términos de movimientos sociales, pero sí de estrategias organizativas coyunturales, temporales y efímeras, pero que tuvo resultados muy efectivos, por lo menos para las caravanas, pero que tampoco se dio o se contrapuso contra la forma generalizada de migrar, que esa continuó.
O sea, estadísticamente sabemos que las caravanas fueron una minoría, ¿no? Mucho menos del 30% de los registros anuales de esos años, pero que de alguna manera sí vino a reconfigurar sobre todo la visibilidad sociomediática de los migrantes y también los procesos de control migratorio, que esta es otra parte que me parece muy interesante. Ya sabíamos que había procesos de contención migratoria, muchos de ellos articulados desde Estados Unidos, ¿no? Recordemos justamente que la implantación del programa Frontera Sur se dio justamente como una presión política de Obama por la crisis de los niños migrantes del 14. Lo mismo pasó en el 19 con Trump, pero aquí encontramos que en la pandemia justamente y en el, 19 pandemia se articularon otros dos procesos muy importantes. Digamos, en el marco de las políticas de tolerancia cero se dio el MPP y finalmente el título 42, ¿no? Quizás aquí sí habría que decir que en este sentido la configuración de México como un territorio de espera solo se acentuó en la pandemia, pero ya estaba de manera muy clara iniciándose desde 18 y desde 19, ¿no? Claro, y esto mucho en relación con una cuestión que es clave y se menciona sobre todo en los dos primeros capítulos, de las relaciones regionales que tiene México y sobre todo de cómo está vinculada su política migratoria a la agenda norteamericana, ¿no? En términos de la articulación, por ejemplo, de los procesos de contención e inmovilidad de migrantes en frontera norte y sur, con la articulación justamente de las estrategias de frontera sur de Estados Unidos, que esto resulta más o menos claro. Ahora bien, en términos de la estructura del trabajo, me parece que hay un abordaje interesante, sobre todo en términos de 4 grandes procesos y que tiene que ver justamente con la idea de las secciones. La primera es esta idea de ponderar el papel de los estados, que esto es algo que ya nos había dicho Sayad desde el principio. Sayad nos había dicho que desde finales del siglo pasado, que los estados tenían una centralidad en la forma en la que se configuraban las migraciones, pero también lo dijeron posteriormente los colegas de la autonomía de las migraciones, en el sentido de cuáles son justamente los procesos de control que obligan a que las migraciones tengan este tipo de matices y de configuraciones, ¿no? En ese sentido también es interesante recordar que aquí hay un diálogo muy interesante con una producción importante que se inició desde finales de la década antepasada en términos de lo que hacían los colegas de, por ejemplo, de la frontera sur, de la UNACH, Daniel Villafuerte y ellos, que ya desde entonces habían venido insistiendo en la idea de cómo, sobre todo el sur de México, se articulaba como un espacio estratégico de contención migratoria, pero también de securitización en un sentido muchísimo más amplio. La segunda parte, o sea, una vez puesto esta especie de telón de fondo del papel de los estados y de la articulación de los procesos regionales, Estados Unidos, México, Norte, Centroamérica, están los procesos de migraciones en tránsito, ¿no? Aquí también me parece que hay una apuesta muy sugerente porque, sobre todo en los capítulos que configuran esta parte, los capítulos 3 y 4, encontramos justamente que se observa la relación entre estos grupos migrantes, la conformación de México como un territorio de tránsito muy heterogéneo, ¿no? Esto también es algo que hay que decir, se observa desde el capítulo 1. Si se fijan, hay un proceso en el cual el territorio no es transitado, esperado, inmovilizado de manera genérica, sino que tiene una selectividad territorial que obedece justamente tanto a las rutas migratorias como a los procesos de control, ¿no? Y esto es algo que también ya habían destacado algunos autores, pero quizás la novedad tiene que ver con la forma en la que se ha reconfigurado. Y finalmente están las otras dos partes que me parecen importantes y que tienen que ver justamente con visibilizar otro tipo de sujetos sociales. Los capítulos de la sección de mujeres y niños me parecen muy sugerentes, no solo porque hay una apuesta justamente por elaborar categorías como la de trayectorias de sufrimiento, sí creo que es trayectorias de sufrimiento, que permiten pensar, digamos, cómo las mujeres experimentan estos procesos, es decir, más allá de un mero proceso descriptivo y de análisis en términos de los hechos, transitar a una especie de subjetivación del proceso migratorio que nos permita ver cómo lo vivencian las mujeres, ¿no? El caso del capítulo de la violencia institucional hacia los niños también me parece un capítulo muy sugerente porque además demuestra, digamos, las tensiones que tienen que ver con un proceso de control migratorio regional, ¿no? Claramente dictado desde el otro lado de la frontera, pero que también se articula justamente con una serie de prácticas y funcionamientos del Estado mexicano, donde hay un desfase constante
en términos de cómo se ejecuta la ley y los marcos jurídicos. Este caso es muy sugerente porque sabemos que hay marcos normativos internacionales y nacionales bastante precisos y muestra cómo no se ejecutan, no se llevan a cabo, ¿no? Y finalmente la parte del retorno y la reinserción en Centroamérica me parece una apuesta bastante sugerente, sobre todo porque trata de hacer un análisis justamente de dos procesos que tienen relativa novedad. El primero tiene que ver con cómo ciertos países, Honduras y El Salvador, daban algún tipo de asistencia a sus poblaciones en las caravanas, que esto remite a una novedad tanto temática en términos de los estudios de migración como coyuntural en términos de las caravanas, y la otra tiene que ver justamente con los procesos de reintegración, ¿no? Aquí yo sí diría que me parece que sí es fundamental pensar, justamente como decía Jaime, mucho más qué está pasando en el origen, ¿no? ¿Qué está pasando en el origen y desde una complejización mucho más elaborada, ¿no? Quizás diría solo un par de cosas más respecto a dos andamiajes que sí me parecen fundamentales. La primera es esta mirada estratégica del papel de la frontera que se destaca sobre todo en los capítulos 1 y 2. Además se articula muy bien con algo que se ha visto en los últimos años y es justamente la idea de que el proceso de acumulación y de concentración de las dos fuentes fundamentales de desarticulación y contención migratoria, que son las detenciones y las deportaciones, vistas mucho más allá que solo ejercicio o práctica de la ley migratoria, sino como deliberadas estrategias políticas de contención, se dan justamente en la frontera sur, ¿no? Cuando uno observa los registros, frontera sur tiene muchísimo más que frontera norte, salvo el caso de me parece que es el caso de las detenciones en el primer año de la pandemia, pero en general, frontera sur en el caso de México como territorio, tiene una importancia mucho más acentuada, además de que por obvias razones es un espacio mucho más acotado y donde el Estado puede ejercer otro tipo de controles. Pero sí diría también que habría que verlo en articulación justamente con lo que acontece en frontera norte y en términos de las rutas, ¿no? Y bueno, para cerrar me gustaría destacar algunos de los aportes del trabajo de manera más general, ¿no? La primera es, yo pondría un marco general que tiene que ver con qué es lo que aporta en términos de la discusión. La primera es la centralidad. Me parece que hay una centralidad de los sujetos y poblaciones extranjeras en procesos migratorios en claros contextos de violencia, ¿no? Es el caso sobre todo de capítulos 4 y 5, pero que también están presentes en los otros capítulos que abordan mujeres migrantes y también en el capítulo teórico. Y esto sí me parece fundamental porque sí ha habido dentro de ciertas disciplinas y dentro de los contextos de producción de México y de Estados Unidos, una gran preponderancia de centrarse, por un lado, en la tipificación de los flujos y por otro lado, en las dinámicas que tienen que ver más con los países de destino, ¿no? Y entonces, en este sentido, sí es fundamental tener mucho más claro cuáles son los papeles, las percepciones de los migrantes, y me parece que aquí hay una contribución muy importante, no solo en términos, por ejemplo, de la descripción de los procesos de violencia y exclusión que sufren, ¿no? Y que esto ha sido ampliamente documentado no solo por la academia, sino particularmente por organizaciones promigrantes, ¿no? Como la REDODEM, sino lo que decía, por ejemplo, en relación al capítulo de las mujeres hondureñas y las trayectorias de sufrimiento, donde vemos que hay un abordaje deliberado de los procesos de subjetivación del proceso migratorio y cómo se enfrenta a esto. Quizás yo aquí también diría algo que me parece importante y es, también había que entender que la agencia migrante tiene que ser concebida desde una discusión sociológica mucho más suspicaz y no en términos de verlos como ni sujetos que tienen todas las capacidades ni todos los recursos, pero tampoco como víctimas. Y en ese sentido habría que leerlos más en términos de estrategias coyunturales, ¿no? Aquí sí me parece que hay un diálogo interesante con no romantizar la agencia migrante, ¿no? Porque sí hay tendencias teóricas que señalan que, bueno, que los migrantes tienen una serie de reivindicaciones, lo cual sin duda es cierto, y tienen una serie de agencias, pero lo cierto es que estas se dan en contextos también muy adversos. El segundo aporte que me parece fundamental es que hay un buen diálogo en términos, sobre todo de los dos capítulos iniciales, con los capítulos del 4 al 7, y tiene que ver, por un lado, hay un reconocimiento del papel de los estados en cómo se llevan a cabo las migraciones, ¿no? Aquí me parece que el destacar el análisis de México como territorio
de tránsito, espera, etcétera, puede generar un aporte significativo, sobre todo en términos de los nuevos procesos que se articulan desde la contención de las caravanas hasta la pandemia, ¿no? Que es realmente cuando empezamos a ver de manera, o bueno, la academia empieza a ver de manera mucho más clara estos largos procesos de espera que traen otra serie de dinámicas de violencia asociada, ¿no? Y en ese sentido, me parece que hay también un aporte por ver estas voces, ¿no? Por escuchar estas voces, sobre todo en el capítulo de las mujeres migrantes, y me parece que puede dar herramientas justamente para pensar cuáles son estos procesos que caracterizan a esta nueva forma de concebir a México como un territorio de espera, ¿no? La tercera gran aportación me parece justamente la idea de las propuestas que se hacen en dos capítulos en especial. El primero es el 2, ¿no? Justamente con la idea de repensar las limitaciones de las migraciones en tránsito. Es evidente que si hay periodos prolongados de tiempo, a esto se asocian una serie de condiciones distintas, ¿no? Y me parece que la idea de espera y duración pueden ser vetas importantes de exploración, pero en este caso específico a mí sí me parece que habría que hacer una reflexión mucho más elaborada, hacia la cual apuntan los capítulos de alguna manera, en términos de cómo estas poblaciones inmovilizadas generan una serie de vínculos, de tensiones y de estrategias para estar en este tránsito aparentemente indefinido, ¿no? Que aquí también quisiera ser preciso, o sea, este tránsito solo se acentuó con la pandemia, pero ya desde las caravanas contenidas en frontera norte nos enfrentábamos a estos escenarios, ¿no? Cuando había gente que pues, lleva varios años, ¿no? Varados, y que además están transitando hacia condiciones de precariedad muy, muy acentuadas, ¿no? Como, bueno, lo ha comentado, por ejemplo, el colega egresado de acá, por cierto, Juan Antonio del Monte, ¿no? En términos de los procesos de precarización, ¿no? Y en este sentido, me parece que sí tendría que haber, o apuntan hacia una reflexión que es interesante, de ver el proceso de crítica de las migraciones en tránsito con lo que tiene que ver con violencias, exclusión y precarización de poblaciones migrantes en estos contextos, ¿no? Y sobre todo también en algo que también han enfatizado autores como Mesadra o Nicolás de Génova, en términos de cómo leer el papel del Estado más allá del ejercicio fáctico de la ley. Y finalmente cerraría con algo que me parece muy interesante, que es el último capítulo, porque de alguna manera apunta hacia la necesidad, como decía también Jaime, de dar espacio y visibilizar otro tipo de producciones académicas, ¿no? Y esto se ve reflejado por lo menos en tres procesos claros. La primera es justamente la necesidad de generar otro tipo de andamiajes conceptuales que den cuenta de los cambiantes procesos migratorios, ¿no? Nos encontramos en un quinquenio con una serie de cambios que no se habían presentado con esta intensidad ni velocidad en muchos años previos, ¿no? La segunda es la necesidad de indagar otro tipo de temáticas. Por ejemplo, esto que decía, la idea de vincular migración, precariedad, ¿no? Hay estudios que sugieren, por ejemplo, la idea de pensar ya la articulación entre estudios de indigencia y migración, que podría ser una vía, pero también podría ser la de pensar con mucho más detalle la articulación de las violencias estatales y no estatales en términos de la producción de estos territorios de tránsito, ¿no? Y finalmente la tercera tendría que ver con repensar justamente el papel de los orígenes, pero desde la articulación regional, porque me parece que, y esto lo dijo muy bien Jaime, o sea, una cosa que sí tenemos que entender es que la producción de contextos de expulsión tiene que ver con un proceso sociopolítico de larga data que efectivamente está generando otro tipo de procesos, como sería la idea de los territorios de tránsito. Es decir, los procesos de producción de México como territorio de tránsito tendría que verse desde una perspectiva histórica y política de larga data que nos permitiría tener otra dimensión, ¿no? Y bueno, yo cerraría aquí para no aprovechar mucho el micrófono. Le cedo la palabra ahora a Hugo Beteta, director de CEPAL México. Bueno, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí. Estaba pensando que no solo México es un territorio de espera, sino el Colmex ha sido un territorio de espera para este libro. No solo creo yo, obviamente el que culmina un proceso
lleno de dificultades con la pandemia. Imagínense lo que es traer a 26 investigadoras, investigadores de la región para dialogar, para colaborar y luego sobrevivir todos los Zooms para poder convertir eso en un libro. Pero también porque este libro significa una idea muy potente de cómo nuevas voces, nuevas miradas pueden colaborar para producir nuevas miradas, nuevos métodos y nuevas formas de entender la realidad. Entonces, celebro estar aquí. De hecho, estuvimos en el 2019, pues no solo la CEPAL, sino el CELADE también, y es sumamente gratificante ver el libro. Y gracias, Silvia, por la fidelidad de invitarnos. Y también, por supuesto, a Jessica, Jaime, Guillermo y a todos los comentaristas. Yo escribí un texto, voy a tratar de hacerlo ameno, pero siempre me gusta escribir las ideas. Y en realidad va a ser algo reiterativo con algunos de los temas que han salido. Y déjenme comenzar con la idea de que no puedo dejar de comentar que al leer el libro reconocí miradas, voces, preocupaciones de nuestro sur cercano, es decir, el sur de México y los países del norte de Centroamérica. Me estimuló mucho la constelación de conceptos que sintetizan y también subjevitizan, creo que esa palabra existe, algunas de esas miradas, como por ejemplo, ya se ha mencionado aquí, la geografía de la inmovilidad, para designar esas realidades físicas y humanas de los territorios de espera de miles de migrantes, o el concepto también muy mencionado aquí, muy celebrado, de las trayectorias de sufrimiento. Yo le presté especial atención para entenderlo, y eso lo que trata es nombrar esos recorridos de dolor que conectan a las mujeres que huyen de la violencia en su lugar de origen, que pasan por innumerables violencias en el tránsito y sufren, por supuesto, violencia también en el destino y a veces, muchas veces, al retorno, ¿no? Esas trayectorias de sufrimiento como concepto que sintetiza y a la vez subjevitiza, como dijo Guillermo, ese concepto digamos, de la realidad de mujeres migrantes en territorios muy violentos, ¿no? También entender las fronteras como productos del poder simbólico, esas divisiones espaciales que son construidas socialmente y que en el libro aparecen como construcciones, que hoy viene Trump y que mañana es Biden y que los países dicen y hacen, pero son hombres en lugares de poder que definen territorios como una construcción social que podría ser absolutamente diferente. El libro tiene mucha riqueza de esos conceptos que sintetizan estas miradas frescas, y eso es muy interesante de leer. También me parece que no solo son miradas frescas, sino también voces bastante francas. Autores, por ejemplo, que exhiben el uso de la discriminación como un recurso de contención migratoria y que no se esconden detrás de eufemismos o de la palabra disuasión, y hablan en su lugar de intimidación, de represión de personas a todo lo largo de la cadena migratoria. También su franqueza es evidente cuando hablan de cómo con una mano el Estado mexicano militariza la frontera y el control migratorio, mientras que con la otra firma convenciones internacionales de protección. Y en esa franqueza del texto también nos invita a pensar que esas dos realidades, el control, la contención y la protección, coexisten y cohabitan el mismo caleidoscopio con que tratamos de entender qué pasa con la migración. O sea, no es una cosa u otra. Aquí vemos profunda contención y control con experiencias de protección que también inspiran, y esa es la realidad que se mezcla. Los autores hablan muy bien de esas contradicciones del Estado, que es capaz de ser el primero en firmar el Pacto Global de Migración, al mismo tiempo que endurece su política migratoria. La migración en tránsito por México es un eje importante articulador del libro, y me parece que ese enfoque funciona bastante bien como hilo integrador y conductor de los distintos capítulos. Por supuesto que esa mirada del tránsito también despierta el apetito para futuros ejercicios colaborativos e investigaciones transnacionales, también con espacio para nuevas voces, pero que se centren en algunas otras dinámicas, no solo en el tránsito, sino puede ser también, por supuesto, el retorno, una mirada similar, o inclusive incursionar con abordajes similares, pero con otros actores sociales, como la experiencia, por ejemplo, de la migración indígena, personas que viajan, personas que migran
portando derechos individuales, pero también derechos como pueblos, ¿no? Sería muy interesante aplicar un método parecido al del libro, un encuentro de investigadoras e investigadores, voces indígenas también, para contar lo que significa transitar, portando también una identidad como pueblo, además de todos los aspectos individuales. En fin, el eje de tránsito creo que también abre la puerta para futuros trabajos. En estos 4 años transcurridos en el Colmex como territorio de espera, desde el coloquio de Centroamérica y del sur de México, en el marco del ARIM, creo que es las siglas en inglés, muchas cosas han cambiado. Entre el 2018 y 2019, justo cuando en la CEPAL discutíamos el diseño del Plan Integral de Desarrollo, parecía que el tema migratorio en México se limitaría a atender a las personas en tránsito. Pocas personas visualizamos la crisis del refugio. Y aquí quisiera enfatizar que México no solo es un territorio de espera, es un territorio de refugio, de personas que buscan salvar sus vidas aquí y que no quieren irse a Estados Unidos. De hecho, tenemos muchísimos amigos y historias personales que no lo ven como un lugar de espera, sino que están tratando de armar vidas acá. ¿Quién hubiera sido capaz de visualizar la crisis de refugio que se viviría en México, impulsada, por supuesto, por la inestabilidad política? Otro tema que nosotros no visualizamos con esa fuerza. En 2019 teníamos a Nicaragua, pero luego se vino El Salvador, Guatemala, Honduras, y de repente el tema de la inestabilidad política como una causa estructural, además, por supuesto, de la violencia, del cambio climático, de la ausencia de protección social universal y de la falta de empleos. Pero eso se extiende, por supuesto, a Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, además de los países del norte de Centroamérica. Entonces, en estos 4 años, ya lo dijo Silvia en su introducción, cambió mucho. Tampoco anticipamos que 1/3 de las personas que llegarían en 2023 a la frontera sur de Estados Unidos serían personas mexicanas. Es un tema que digamos, muchas veces cuando uno ve que México habla de la acogida, del refugio, del tránsito, se nos olvida que en la gráfica que vimos, Centroamérica está agregada. Pero si la desagregamos, México representa el 30% de los encuentros, por lo menos en Estados Unidos, o que un 40% de estos encuentros serían de grupos familiares desplazados y no de hombres en edad de trabajar como había sido el pasado. Cuando las familias se desplazan masivamente, es un fenómeno muy diferente cuando un hombre en edad de trabajar va. Y eso está pasando hoy, un 40%. Alguien me decía, si va a cualquiera de las terminales de buses acá, no se ven hombres, sino se ven familias enteras con ancianas y niños yendo. Tampoco esperamos en el 2019 que frente a una política inicial de permitir el tránsito por el territorio nacional, en el caso de México hacia Estados Unidos, México fuera a endurecer su política migratoria de tal forma. Yo me acuerdo, y estaba en Honduras, cuando vi el llamado del presidente López Obrador a todos a transitar por México, y el júbilo en Honduras, cuando dijeron vamos a poder pasar. Y sin embargo, junto con la anuncia de Tonatiuh Guillén, un poquito, digamos, creo que estuvo alrededor de eso, la política cambió mucho, por supuesto, ante todas las demandas de Estados Unidos. El libro comenta sobre cómo las políticas migratorias de la frontera sur de Estados Unidos han delineado las estrategias de México. Es un tema sensible, que no se gusta, ¿verdad? Pero el libro lo dice. Aunque no se declare abiertamente por las autoridades mexicanas, el libro comenta sobre cómo estas políticas migratorias de Estados Unidos en su frontera sur, por supuesto, constituyen un marco sumamente importante y un espacio de acción para la política mexicana. Esto también ocurre en los países centroamericanos, es decir, que estos acuerdos de tercer país seguro condujeron a la violación de un tratado internacional entre los países, o por lo menos la mayoría de los países de América Central, que permitía la libre movilidad entre personas desde hace mucho tiempo. En Centroamérica podíamos movernos libremente, inclusive trabajar entre países, por lo menos entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y al implementar esta visión y esas políticas de tercer país seguro, ese tratado se lo pasaron por el arco del triunfo, perdón que lo diga de una forma tan coloquial, pero es la verdad.
y eso ha generado muchísimas tensiones en el SICA. A veces esa incapacidad también tiene que ver con el vecino que tenemos, ¿no? que influye, por supuesto, en la dinámica de la integración. La irrupción del COVID-19 trastocó también las dinámicas de migración, postergando la postergación de las migraciones planeadas, el cierre de fronteras de los países de origen, tránsito y destino, la irrupción de más complicados trámites migratorios, pero a partir de 2021 los flujos no solo se recuperaron, sino aumentaron exponencialmente, y esa es la crisis que estamos viviendo hoy. Tal vez no voy a comentar comentarte los cambios en la política americana, pero una de las lecciones que aprendimos es que si bien es muy importante enfocarnos en las causas estructurales en los países de origen, a la vez que atendemos las crisis humanitarias, lo que hace o deja de hacer Estados Unidos es igualmente importante. Cuando una familia haitiana decide ir a Estados Unidos porque estaba anunciando el TPP para los haitianos, históricamente, está este sociólogo Massey de la Universidad de Princeton, que ha revelado cómo en cierta forma la migración irregular es un espejo de las propias políticas que Estados Unidos hace o deja de hacer. Y esa es una lección también que aprendimos, que lo que hacen allá importa muchísimo, ¿no? Y esa mirada que todo lo tenemos que resolver desde acá, sin tomar en cuenta lo que hace Estados Unidos, por supuesto que la historia ha probado que no es así. Y esa es una narrativa que creo yo tenemos que cuestionar crecientemente. Hay mucha interdependencia y las acciones u omisiones de Estados Unidos creo yo que tienen una dosis de corresponsabilidad muy grande con estos flujos, y esos cambios y bandazos en la política exterior de Estados Unidos, por supuesto que importan mucho. El enfoque transaccional de Trump, que por cierto compitió abiertamente con el PDI, y fue imposible. El PDI en la práctica no se implementó, porque cuando los americanos, si bien habían ofrecido $4,000 millones, nunca pusieron un quinto. Y los europeos decían, ¿por qué tendríamos que poner nosotros si Estados Unidos no pone? Si nosotros tenemos nuestros propios problemas migratorios y Estados Unidos no quiere resolverlo, ¿por qué tendríamos que entrar los españoles, los franceses, los alemanes? Y además, muchos nos dijeron abiertamente, ¿por qué deberíamos ayudar a elegir a Trump resolviéndole un problema migratorio? No es en nuestro interés. Entonces, la geopolítica también juega, pero sobre todo, ¿cómo ve Estados Unidos? La cuestión con Biden comenzó con unas declaraciones de Addressing the Root Causes of Migration, que eran, a mi parecer, un cambio de 180 grados. Estábamos todos muy contentos. Pero al final, en la práctica, no quedó en nada, era una retórica, perdón que lo diga aquí con toda franqueza, y lo que quedó era una iniciativa en la cual las grandes corporaciones americanas iban a invertir en los países de Centroamérica para evitar los flujos migratorios. Y por supuesto muchos se preguntaban qué corta memoria tienen los americanos, porque muchas de las revoluciones tuvieron que ver con los abusos de las grandes corporaciones americanas en nuestros países. Entonces estábamos todos así como que bueno, la historia se repite, pero en fin, solo para apuntar que ha habido mucho penduleo en las políticas de Estados Unidos, y eso ha afectado también muchísimo los flujos migratorios. Nosotros también enfatizamos mucho en nuestro trabajo la necesidad, y eso sale con mucha fuerza en el libro, de construir esta mirada desde la seguridad nacional, que es la mirada que digamos que tiñe todo el tema migratorio, o una buena parte, una seguridad nacional que se centra, por supuesto, en el control poblacional, la defensa del territorio, muy enfocada en labores de inteligencia, con mucha distorsión de las funciones de protección de las entidades policiales, y también la erosión de la administración de justicia, y también, por supuesto, en la criminalización del migrante, el refugiado o el desplazado interno. Nosotros decíamos, la verdadera amenaza al Estado son las redes de trata, no los migrantes. Y sin embargo, en la narrativa, inclusive, obviamente en Estados Unidos, son illegal aliens, casi que son marcianos verdes que aterrizan en una nave espacial, the tide of immigrants, el tsunami, toda esa narrativa que justifica, por supuesto, una militarización y securitización, como se diga,
Y el libro también documenta muy bien estos episodios de lo que en el libro se llama ilusión de desarrollo regional, comenzando con el Plan Puebla-Panamá, pero también que era mucho más orientado a los temas de competitividad, desarrollo empresarial, infraestructura, para crear una región económicamente dinámica entre el sur-sureste de México y los países de Centroamérica. Y el PDI, que en realidad era una mirada más amplia, que era una visión, digamos, de desarrollo sostenible, vinculada a la movilidad humana, que era la primera vez que se hacía en la ONU, vamos a decirlo, conectar esos dos mundos y mundos de agencia. Pero también el libro documenta el poco arraigo que hay al concepto del desarrollo regional, del desarrollo territorial, y cómo también todas esas iniciativas de seguridad nacional, el Plan Mérida y muchas otras, toda la historia se cuenta en el libro, dejan una cicatriz y una huella, una forma de entender el mundo. No son neutrales en la historia, no desaparecen porque desaparece la plata. Muchas de esas huellas siguen en la forma cómo nos relacionamos, cómo entendemos los territorios, y muchos recuerdan, ¿verdad? De hecho, el libro, y a mí me parece muy interesante, en la tercera edición del libro nos recuerda cómo 3 eventos incidieron significativamente en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en el caso de la frontera sur de México. El primero, la firma del TLC en 1992, luego el levantamiento del Ejército Zapatista, de Liberación Nacional en 1994, y luego la implementación del Plan Centinela con el gobierno estadounidense y la creación del Instituto Nacional de Migración en 1994. Miren, el Instituto Nacional de Migración nace en ese contexto, y eso importa, no es neutral, ¿verdad? Y eso, de hecho, todo eso sigue presente hoy en día. Por supuesto, el enfoque de seguridad nacional invisibiliza los aportes de la inmigración a la economía, a la sociedad, vulnera los derechos humanos de las personas en movilidad y genera grandes vacíos de protección para las personas desplazadas, criminalizando la migración irregular, como lo captura muy bien el libro que trata de las experiencias de mujeres centroamericanas, el capítulo, perdón, que trata de las experiencias de las mujeres centroamericanas en el corredor migratorio central de Chiapas. Desde la CEPAL hemos hecho mucho énfasis en la necesidad de cambiar el enfoque de contención y seguridad nacional hacia uno de seguridad humana, que sale en muchos aspectos en el libro, y creo que es como un marco implícito del abordaje, ¿no? Una seguridad humana que se centre, sí, en la seguridad económica, en los lugares de origen, también en lo que es la seguridad alimentaria y nutricional, ahora con todos los fenómenos climáticos especialmente, la seguridad social universal, todo lo que es el abordaje de la seguridad y gestión de riesgos ante desastres, sí a la seguridad personal, espacios libres de violencia para mujeres, por ejemplo, y lo que es todo el tejido social y seguridad comunitaria, que no necesariamente choca con un enfoque de seguridad nacional, ni es una cosa o la otra, pero es un enfoque mucho más centrado en las personas, y es el enfoque, por supuesto, que Naciones Unidas y la CEPAL hemos empujado en nuestro trabajo como una parte, un abordaje esencial y la construcción de una narrativa mucho más centrada en los derechos humanos y menos en la seguridad nacional. Entonces, me parece que hoy, en 2019, y por eso voy cerrando, tenemos mucho más claridad acerca de algunos temas. A mí me parece que entendemos mejor cómo el deterioro democrático puede ser una causa estructural de la migración. En el 2019 no lo veíamos con tanta claridad. También como el efecto llamada de las políticas cambiantes en Estados Unidos puede ser igualmente importante, me atrevo a decir, a los factores de expulsión en algunos de los países. Y también creo yo que también tenemos mucha claridad sobre cómo la atención humanitaria es absolutamente necesaria y probablemente va a estar requerida por mucho tiempo, pero también tenemos que levantar la mirada, sí, a ver las causas estructurales en los países de origen. Hoy en la mañana le mandé un mensaje a Silvia, porque justamente ayer se inauguró la 8ª edición del Festival de Migrantes en Italia, y el Papa participó, y él dio un mensaje que que lo llamó libres para partir, libres para permanecer. Esa dicotomía del derecho a migrar, pero también al desarrollo, el derecho al desarrollo en el lugar de origen, como una categoría muy importante de desarrollo. El Papa alertó, y aquí lo cito textualmente, y no soy católico, pero no practicante, así que por favor
permite, pero me parece importante que el Papa lo haya dicho. Dije, el Papa alertó sobre el principio de la primacía de la persona humana y de su dignidad inviolable, que nos obligan a anteponer siempre la seguridad personal sobre la seguridad nacional. Ese fue el mensaje que él dio en el contexto de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Yo estoy completamente convencido que la experiencia que tuvimos aquí en el Colmex, con esta formación de redes regionales, académicas, colaborativas, con nuevas voces, nuevas perspectivas, jóvenes, estas colaboraciones académicas, eso es la forma de caminar hacia el futuro. Y es la verdadera forma, creo yo, de alcanzar esa idea de región que hemos perseguido en todos estos planes fallidos y que no tiene gran arraigo. Pues yo creo que es factible, Silvia, y siempre lo hemos hablado, y es una de las cosas que nosotros hemos sentido acá, que hay una vocación de hacer una región académica, colaborativa, que traiga todas estas voces. Miren todos los conceptos que a mí me parecen tan interesantes que salieron al escuchar estas voces jóvenes, y creo yo que eso es un gran logro de este libro. Gracias, por supuesto, a las editoras del libro, a las autoras, a los autores, por ponerle este esfuerzo que creo yo que es un ejemplo muy bueno de lo que puede ser un abordaje regional de miradas y de voces, y que por supuesto despierta el apetito para hacer ejercicios similares a futuro. Desde ya los animamos, Silvia, a seguir con una experiencia. Espero que no sea con tanta espera como este, pero cuenten por supuesto con el entusiasmo de la CEPAL, del CELADE, para acompañar lo que son, a mí me parece, ejercicios muy novedosos y muy ricos. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Bien, para cerrar esta serie de intervenciones, le daré la voz a David Lindstrom, profesor de Sociología del Population Studies and Training Center de la Universidad de Brown, quien también es editor de esta publicación. David. Gracias a Jessica. Gracias a Hugo y a Guillermo y a Jaime por sus comentarios excelentes sobre el libro. Gracias a Silvia, a Jessica y a Luciana por ser buenas colegas y su participación en el taller original y su trabajo en realizar este libro. Y gracias al Colegio de México por publicar el libro y organizar este evento esta noche. Tengo unas figuras para que podamos visualizar los cambios importantes en los flujos migratorios, porque hemos estado oyendo toda esta noche la importancia de la migración centroamericana, pero es importante ver los cambios en realidad tremendos que han pasado en los últimos años, y en particular en los años desde que organizamos el taller y que escribieran los artículos presentados en el libro. Es obvio que estamos en una nueva era de migraciones en las Américas. Después de más de un siglo de migración a Estados Unidos, los mexicanos ya no predominan en los flujos migratorios que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. La migración desde Centroamérica y en particular desde Guatemala y Honduras ha aumentado considerablemente y ahora está a un nivel muy superior a la magnitud de los flujos durante los años 80 y 90, que era durante los años de los conflictos centroamericanos. Esta primera figura contiene información sobre el número de detenciones, que son lo que dicen ahora encuentros en la frontera estadounidense y mexicana. Y lo que es notable en esta figura es que durante los
las 2 primeras décadas de este siglo, la migración mexicana disminuyó significativamente y mientras las detenciones de centroamericanos comenzaron a crecer significativamente en el año 2012. En 2014, las detenciones centroamericanas fueron por primera vez mayor que las mexicanas. ¿Okay? Por primera vez superó el volumen, los flujos centroamericanos, superaron el flujo mexicano. Lo que sigue, si puede pasar a la próxima figura, es si miramos por país centroamericano, se puede ver que entre los migrantes centroamericanos, los guatemaltecos y hondureños son los que más han aumentado y en una forma muy grande. En los últimos 3 años han aumentado enormemente las detenciones de nicaragüenses, colombianos y venezolanos. Lo que estamos mirando ahora es un sistema migratorio completamente nuevo y que ha cambiado no solamente en los últimos 10, 20 años, y aún más en los últimos 3 años. Y si pasamos a la figura que sigue, lo que podemos ver en términos relativos, que los mexicanos han pasado de ser el grupo predominante a una cuarta parte de las detenciones en los últimos años. Estamos solamente hablando de un periodo de 15 años, 14 años, que las detenciones de los mexicanos eran como 90% de las detenciones y ya en los últimos años son como una tercera parte. Los centroamericanos son el grupo nuevo más numeroso, mientras que la presencia de inmigrantes de otros países ha aumentado considerablemente. Para México, la migración centroamericana hacia Estados Unidos es no solamente una migración de tránsito, pero también en el futuro va a ser una migración de permanencia. Tiene consecuencias muy importantes para México, consecuencias en el papel de México en temas de control fronterizo que han estado hablando, en términos de la aplicación de las leyes migratorias, en términos de protección de derechos humanos y en términos más importantes también en integración de los migrantes que no logran cruzar. México nunca en realidad, o sea, digamos en el último siglo, no ha sido un país de inmigrantes. Los inmigrantes constituyen como menos de 1% de la población. Pero con los nuevos flujos y por su tamaño, estamos hablando de magnitudes en cientos de miles de personas por año. Flujos migratorios provenientes de Centro y Sudamérica, que la presencia de inmigrantes, no solo de tránsito, pero sino permanentes, seguirá creciendo. Que eso va a ser algo completamente, un fenómeno completamente nuevo para México. Los capítulos de este libro apenas rozan la superficie de la nueva dinámica migratoria, pero son un buen comienzo. Y en 5 años, si tuviéramos que organizar un taller nuevo con investigadores jóvenes, yo creo que el taller y el libro sería sobre la inmigración a México y no solamente migración de tránsito. Muchas gracias.
Muchas gracias, David. Bien, pues esperamos que con las intervenciones que tuvimos se logren imaginar el contenido del texto. Los invitamos también a leer el libro. El libro estará disponible en poco tiempo como un libro digital, entonces podrá comprarse de esa manera. Lo hicimos así precisamente para poder compartir con los colegas de la región centroamericana en particular y otras, por supuesto, interesadas, sin la necesidad de la dificultad de comprar libros físicos, ¿no? También, bueno, quiero terminar esta breve sesión hablando de la relevancia del tema migratorio, de la rapidez en que ha cambiado, como ustedes pudieron dar cuenta a lo largo de todas las presentaciones, y cómo el proyecto de haber trabajado con un grupo de jóvenes investigadores en ese momento, y hoy día muchos de ellos profesores, investigadores, pero también funcionarios en organismos internacionales, creemos que ha sido uno de los grandes logros de este proyecto, porque conjugó no solo investigadores de muchas disciplinas, había demógrafos, economistas, sociólogos, antropólogos, y eso hacía una reflexión muy rica respecto a los temas migratorios, sino porque también no solo se trató de desarrollar investigación, sino de pensar en política pública, y ahora recordaba que una de las, en estos vaivenes de los dictámenes de los textos que ustedes pueden encontrar, una de las reflexiones sistemáticas era no hablar de la región del norte de Centroamérica como una sola región, sino abocarnos a las particularidades de cada país, y también a incorporar otros países que ahora por la situación actual se han visto con un incremento en estas migraciones. Por ejemplo, los nicaragüenses, que antes tenían una movilidad fronteriza hacia Costa Rica, y hoy día hay nicaragüenses en México y en Estados Unidos, con un incremento interesante, pero también para hablar de Costa Rica y de Panamá como países de tránsito, particularmente cuando hablamos del Darién, ¿no? y cómo inicia la ruta migratoria. Y por otro lado, hoy día hablar de la región centroamericana como una zona de tránsito. Yo creo que terminar diciendo que para nosotros esta transición que tuvimos entre Viari, una escuela de migración a nivel latinoamericano, y después ahí sentimos la necesidad de tener que enfocarnos en la región mesoamericana, porque no tuvimos muchas participaciones a nivel latinoamericano, fue todo un éxito, y hoy día pienso que si volvemos a tener este ejercicio, tenemos que regresar a la visión latinoamericana, porque hoy día las migraciones desde el sur creo que nos invitan a regresar a este modelo más amplio. Agradecer mucho la participación de Guillermo, Hugo, Silvia, Jaime, David, Luciana, y de todo el equipo del colegio, de la UNAM y de las instituciones que nos acompañaron. Siempre es muy bueno volver a repetirlo sistemáticamente por todo el trabajo que hemos hecho, no solo en el libro, sino en todo el proyecto en general. Con esto terminamos. Les damos las gracias a los que estuvieron aquí presencialmente, a los que nos acompañan en línea, y tenemos de regalo 3 libros. Vamos a hacer una rifa, espero que todos tengan su número, y mucha suerte para todos ustedes. Que Silvia saque uno. No sé. Nos avisarán pronto. Bueno, número 34. Para acá por tu libro. Acá. Entonces sí te creemos. Sí.
bien, María. Bueno. Totalmente diferente. En este momento, por ejemplo, venezolanos, se habla de que habemos 8 millones de venezolanos en el mundo. Pero además de que estamos en el mundo, muchos de ellos, con su tiempo que salieron desde hace tiempo, han conseguido su legalidad. Pero además de eso, han sido candidatos y en muchas zonas son alcaldes y son representantes políticos en las diferentes instituciones del mismo Estado. En el caso de los Estados Unidos, hay más de 60 alcaldes venezolanos. La esposa del presidente actual de Ecuador es venezolana, que es la primera dama. Y estamos hablando de que entonces la migración, ¿por qué cambió? Porque ya no es la migración aquella de que venía a buscar un futuro y un sueño americano o mejorar el pan. Muchos salieron producto de que sus espacios se fueron cayendo. Mi esposa es profesora universitaria, yo era profesor de arte y nos vimos a la edad de 60 y pico de años la obligación de emigrar. Pero no emigrar porque íbamos a cambiar el paisaje o el panorama. Yo había venido a México aproximadamente 20 veces, 18 veces, veníamos por turismo, teníamos uno de los primeros niveles en América Latina en cuanto al Producto Interno Bruto y el ingreso petrolero. Un profesor allá universitario, primero éramos 30 millones de habitantes, de los cuales 10 millones eran extranjeros. Por cierto que llegamos tarde porque nos equivocamos, estábamos en la conferencia china al lado, y resulta que en Venezuela hay 1 millón de chinos, pero no sus hijos son chinos, sus hijos son venezolanos. Entonces nosotros hemos sufrido una migración tremenda y ahora resulta que ahora nos tocó a nosotros, pero nos tocó con otro sentido y otra participación. Es un poco como la que nos llegó a nosotros en los años 70, cuando la violencia en el Cono Sur y las dictaduras, que nos llegaron los chilenos, los uruguayos, los argentinos, y nos enriquecieron mucho porque un presidente de la República ya se le ocurrió la brillante idea de que esa gente podría entrar a dar clases en las universidades y se les reconocieron sus títulos. Y mira, el nivel académico nuestro de verdad subió bárbaramente nada más por ese intercambio. Pero hoy, por ejemplo, en nuestro caso, que ya estamos mayores, que nos sentimos en otra condición, los primeros que emigraron de los venezolanos fueron nuestros hijos, que los sacamos fuera del país para evitar de que los mataran. Porque las democracias, o las llamadas democracias, entre comillas, han cambiado sus métodos de violencia. ¿Y qué fue lo primero que se hizo? Un país que tenía cierto nivel, que los hijos tenían pasaporte, que había cierta situación económica, empezaron a aparecer los balseros del aire, porque así nos empezaron a llamar. El deber de los balseros cubanos, la analogía con los balseros cubanos, los balseros del aire. Nosotros llegamos aquí por avión, pero fue fíjate, nosotros llegamos en el 19, pero la migración venezolana se dio desde el 2000, esa que te estoy hablando. Pero los que vinieron en el 2000 vendieron casas, tuvieron la oportunidad de vender sus vehículos y llegar con un cierto capital y enfrentarse en algunas economías de los países del mundo donde llegaron, como les digo, hasta tener cargos políticos como los que en este momento ostentan. Pero la segunda migración y la tercera migración ya venimos más empobrecidos, pues no pudimos ni siquiera vender ni cambiar nada de lo que teníamos para poder desarrollarnos. Pero la que está llegando actualmente, que está cruzando el Darién, estamos hablando de los barrios populares, de los barrios más marginales de la situación venezolana, la gente que viene con el reflejo del hambre y de la miseria. Yo llegué aquí con 20 kilos menos, ahorita otra vez lo volví a aumentar. Muchas gracias, pueblo de México. Pero de verdad que la situación era extremadamente difícil y que nadie entiende esa situación porque entonces todo el mundo está estudiando el fenómeno desde la situación, pero no están viendo la causa. Y la causa ha sido el desmejoramiento o la falta de leyes, es el desmejoramiento en las democracias, todas las crisis que se están viviendo. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué la gente está pasando ahorita por el Darién? Ya voy a terminar.
Está pasando por el Darién porque se acabó la guerrilla, porque en este momento no hay guerrilla en Colombia y la situación colombiana está mejor que en Venezuela. Y en Colombia, en este momento, estamos hablando de 5 millones de venezolanos que están residenciados en México, en Colombia. Pero como resulta que la situación colombiana o la situación latinoamericana ha cambiado mucho, toda esa migración y el supuesto engaño de lo que las políticas norteamericanas están reflejando, que llaman a la gente que vaya, y cuando la gente llega a sus fronteras es atrapada, intervenida y desligada del problema. Y el problema simplemente lo que hacen es que lo desahogan hacia México y perturba toda la situación de lo que se está pasando en el mundo. Entonces, por eso les digo, la migración ahora es diferente. La situación cambió. Ya no es aquella migración por el sueño americano. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Continuamos. Muchas gracias. Gracias. Y continuamos. El siguiente número que aparece aquí es el 22. Ese ya me huele muy raro. Ya. Sí. Quiero ver, no miremos el número, quiero ver. Él. A ver, Él. queremos ver el número. Sí. Ah, a ver, María, échese la suerte. Ahí, saqué 2. Y el último es para el número 12. Ah, es el mío. No, no es cierto. El 12. Ah, Ahí muy está. Bueno. Bueno, A ver, gracias. saca uno más, Sí. Guillermo, yo dono el mío. ¿Sí? Sí, saca uno más. Muy bien. Ya me van a ubicar. Hubiera cambiado el mío, se todo rayado. 49. Ay, Matilde. Bueno. Muy bien. Les agradecemos a todos el haber estado aquí. Nos extendimos un poquito más de lo que habíamos planeado, pero tenemos todavía ahorita una breve sesión de brindis y charla, entonces ahí podemos seguir platicando respecto al libro y ojalá se animen a revisarlo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Gracias, David. Gracias, Luciana. Adiós, David. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy bonito.